No estarías aquí si no te quisiera y no te admirara mi hermano. ¿En serio? ¿En serio, cabrón? Y yo no estaría aquí si no es lo mismo. Claro. ¿No? Mi hermano Luis Omar Tapia. Noches mágicas. Qué bueno que estás con nosotros, hermano. Sí, está bien, me alegro. Gracias por la invitación. Ya era hora, ¿no? Invitaste a todo el mundo. Carajo, te he invitado hace rato que te invitaba, no se podía, ¿eh? Por lo que nos pagan. Por lo que nos pagan, hay que pasarla bien, siempre. Hermano, ¿tú saliste de Chile por la dictadura o no? ¿Saliste antes, saliste después? Tú naces allá, Yo nací en Chile. pero a Estados Unidos llegaste a los 14 años, ¿no? Sí, yo nací en Chile. Ok. Y mi madre era la presidenta del Centro de Madres del Partido Socialista. Ok. O sea, digamos como un sindicato de mujeres. Ok. Y luego mi tío también estaba metido con el MIR, Ok. el Movimiento Izquierdista Revolucionario. Y mi abuelo, pues él hacía trabajo voluntario con la Juventud Socialista, Ok. ¿no? Durante la época de Allende. O sea, gente con mucha conciencia social y de clase. Sí, sí. Incluso en el barrio estuve en diciembre con mi familia, que los llevé a todos, hasta mis nietos. Ok. Fuimos al barrio y todavía hay gente que vive ahí, ¿no? Ok. Me encontré con un par de amigos y recordábamos aquellos momentos donde mi vieja, que era prácticamente como la líder, Ok. ¿no? De alguna forma, digamos que ayudó a construir el barrio. Ok. Y bueno, cuando fue el golpe de Estado, yo tenía 10 años cuando fue el golpe de Estado, Ok. en el 73. Y al poco tiempo después, semanas después, tuvimos que salir volando porque Los persiguieron. a mi madre, principalmente, pues ya habían los rumores que la andaban buscando. Y al otro lado del barrio, digamos, yo vivía aquí en esta casa, En Santiago. en Santiago, ¿Qué barrio vivías tú? en el barrio Lo Amor. Lo Amor. Aquí enfrente, a la casa, aquí enfrente estaba la escuela donde yo estudiaba. Y al otro lado, pues había otro barrio, y ese barrio era como más derechista. Más fresa. Sí, Ok. derechista. Sí, ok. Entonces ahí había también una mujer que era la encargada del sindicato de mujeres del partido de la derecha, ¿no? Enemiga de tu jefa. Claro, y entonces, pues, según los rumores dicen de que ella fue, bueno, mi tío, el hermano de mi mamá, el único hermano que tuvo, mi tío Juan, pues, él me llegó a decir, ya grande, que se cree de que ella fue la que prácticamente acusó a mi madre. Ok. Para que la junta militar o los militares pues vinieran e invadieran nuestro hogar. Y eso fue lo que pasó. O sea, salieron antes de que llegaran. ¿Fueron los rumores los que decide tu mamá salir? Bueno, los militares vinieron a la casa, mi mamá Ok. no estaba, mi padre tampoco, mi tío Juan tampoco, solamente, y mi abuelo tampoco, porque tenían que trabajar. Y estaba solamente con mi abuela y mi tía. Y llegaron militares. En aquellos momentos, pues, el piso de la casa era de madera y habían mucha gente que pertenecía al Partido Socialista, empezó a esconder los discos musicales de los grupos Víctor Jara. Víctor Jaras y todo este tipo de grupos, los libros escritos por Pablo Neruda, Gabriela Mistral, porque también Estaban prohibidos. estaban prohibidos. Ok. Entonces los escondían en algunos lugares y mi abuelo empezó a esconder cosas debajo de ese piso de madera. Y empezaron a levantar cosas por aquí y por allá, andaban buscando algún tipo de producto que pertenecía al partido, quién sabe, para poder identificar más a mi madre, no lo sé. Pero los militares estuvieron en nuestro hogar, no se llevaron a nadie. Ese día no estaban ustedes. Estaba yo, estaba ahí, estaba mi abuela, estaba mi tía. Ok. Y veíamos como prácticamente destruían lo poquito que teníamos, porque era un barrio
Humilde. bastante humilde, ¿no? Y bueno, y así empezaron a pasar y luego circulaban los camiones militares, luego pasaron por ahí y en ese barrio donde vivía pasaron muchas cosas. Chicos de la edad que jugábamos fútbol ahí en la calle, ¿no? Y había una canchita también de tierra en un costado al otro lado de la escuela. Le disparaban al que fuera. Si había toque de queda y por cualquier cosa 2-3 minutos pasaban los militares y no decían pare o pedían identificación, primero te disparaban y luego hacían preguntas. Fíjate, un día me encontré en Acapulco a un señor chileno ya muy grande, totalmente de derecha, y el güey decía, es que si Pinochet no hubiera llegado al poder, la economía hubiera colapsado, que es muy del discurso de la derecha, y que lo he escuchado, que otros de esa rama política lo difunden, ¿no? Que Salvador Allende era un peligro para Chile, es lo que decían. ¿Qué piensas tú? Bueno, a ver, lo que pasa es que yo tenía 10 años, Okay. ¿no? Sí veía y escuchaba cosas, ¿no? Porque se hacían muchas reuniones del partido en la casa. O en la escuela al frente también, porque muchos de los maestros también pertenecían al partido de Salvador Allende. Y a veces mi mamá, por no dejarme, en ese momento yo era el único hijo. Mi hermana llegó después. Yo iba con ellos, me llevaban por no dejarme solo en la casa con mi abuela, porque mi abuela fue la que me crió. Entonces yo iba y escuchaba todas estas conversaciones y le pegaban a este y le pegaban a aquel, ¿no? Hablaban un montón de cosas de lo que se habla en la política, ¿no? Pero nunca tuve yo realmente como una opinión personal de que si aquel era bueno, si aquel era malo. Yo lo único que puedo decir de que mientras Allende estuvo como presidente, el barrio pues se reconstruyó de alguna forma, porque yo me acuerdo ver camiones que llegaban con casas prefabricadas, ¿no? Y mi madre era la que estaba a cargo de toda esa distribución y era la que ponía en las listas nombres y familias. Y lo que eran chozas terminaron siendo casas de madera, aunque sean prefabricadas, eran casas de madera, ¿no? Empezaron a llegar camiones también con cocinas, con refrigeradores, ¿no? Neveras. Y eso es lo que yo me acuerdo de lo que hizo. Creo que algo muy bueno para un barrio que se trabajaba solamente para comer, ¿no? Porque no había para más. Sí, construir desde abajo, no, Claro. no desde arriba, ¿no? Y del otro lado también yo tengo los recuerdos, yo tuve familiares que fueron presos políticos en el Estadio Nacional. Tengo a tías que fueron torturadas incluso hasta los perros policiales. Los utilizaban los militares para torturar a las mujeres. ¿Las mataron a tus tías? No, terminaron saliendo, pero sí fueron torturadas, ¿no? Entonces yo viví los dos lados. Claro. Sí tengo una opinión con respecto a lo que vivió Chile. De la parte de Pinochet no me acuerdo mucho, como te digo, ya era chico porque salimos de Chile a los 10 años y nos fuimos a vivir a Argentina. Y en Argentina, más allá de que en Chile yo jugaba fútbol con mis amigos y jugaba en el equipo del club del barrio, pues en Argentina me enamoré del fútbol mucho más, ahí es donde encontré realmente la pasión por el fútbol. Y en Argentina yo me dedicaba prácticamente a jugar fútbol, estudiar y jugar fútbol. A Buenos Aires se fueron. A Buenos Aires, en el barrio San Telmo. Ok. ¿Tu mamá cómo se llamaba, hermano? ¿O se llama? Rosa. Rosa. Se llamaba. Se llamaba, descanse. ¿Rosa qué? Rosa Tapia. Rosa Tapia. Rosa Torres Tapia. Rosa Torres Tapia. Tú eres Tapia Torres. Sí. En la familia somos todos Tapia, vemos muchos Tapias Torres. Te digo una cosa, debo tener, a ver, mis tíos son 12 mis tíos, entre tíos y tías. Y creo que cada uno, mi madre fue la que menos tuvo 3. Okay. Y creo que todos los demás tuvieron de 5, 6, 7. Debo tener primos por todos lados, Tapias, Torres, de todos. Fíjate, pero me identifico mucho con tu historia, porque yo también soy
hijo de unos muchachos que también estaban metidos en temas de izquierda y que primero salieron por Somoza, Nicaragua, y luego por Lucas García, el dictador en Guatemala. Y me identifico porque también quien termina criándote es la abuela, y mi abuela me termina criando también en gran medida. ¿Y tu papá qué onda? ¿Estaban casados? ¿No estaban casados? ¿Vivían? Sí, ¿estaban juntos? ¿No estaban juntos? Sí. No, mi padre estaban juntos, mi padre jugaba fútbol. ¿Futbolista profesional? Jugó hasta la segunda división en la Universidad de Chile. Ok. Pero también era zapatero. Ok. Hacía zapato, calzado, ya le llaman calzado a la medida. O sea, de que vos... Te medía el pie. Álvaro Morales va donde mi viejo, te mide el pie todo, te hacen la horma, pum, y te hacen el zapato que tú quieres. Ok. Y digamos que le iba bien, pero en parte, como vivimos en un barrio pobre, él lo que más recibía era: Don Omar, ¿me puede arreglar este taco? ¿Me puede cambiar la suela de aquí? ¿Me puede arreglar los zapatos que ya tenían años? Y con eso de que mi viejo, si hacía dinero, casi no hacía porque regalaba su trabajo. Ok. No les cobraba mucho no les cobraba. Y entonces cuando llegamos a Argentina fue que él se asoció con un paraguayo. Abrieron una pequeña fábrica ahí en Buenos Aires, en San Telmo, y ahí fue donde le empezó a ir muy bien, porque le hacía los zapatos a Susana Jiménez. A la vedette diva de la televisión. Sí, a la Susana Jiménez. Sí. Luego habían unos grupos, se llamaban los charchaleros, de música tradicional argentina. Luego le hacía las botas a ellos. Luego los hijos, que se llamaban zorzales, también le hacían las botas a ellos porque mantenían la tradición de los padres. Y así sucesivamente le empezó a ir muy bien. Estuvimos 4 años en Buenos Aires. ¿Y luego? ¿Por qué se deciden ir a Estados Unidos? ¿Deciden ir a Estados Unidos o a otro lugar antes? Lo que pasa es que también hubo golpe de Estado en Argentina. ¿Otra junta militar? Claro. Ok. Y yo estaba... O sea, eso fue tú estabas en el... ¿Te fuiste ¿A qué edad te fuiste a Argentina? ¿A los 10 años? A los 10. 73. Casi 14. 73. Casi 14 años salí de Argentina. ¿Y de Argentina salieron? A los 14, porque llegué a los 14 a Estados Unidos. Ok, que era el 70 y qué, algo, ¿no? 77. 77. Sí. O sea, un año antes del Mundial, cabrón. Sí. Okay. Y cuando llega esta dictadura, ustedes dicen, ¿para qué nos quedamos? ¿O pasa algo también? Lo que pasa es que el problema fue de como a mi madre especialmente... La estaban buscando. Estaba en una lista, pues, digamos. O sea, era aguerrida tu mamá. Lo que pasa es que muy activista. Mi vieja era luchadora por el pueblo. Okay. O sea, le gustaba dar mucho, ayudar, ¿no? Y cuando pasó todo esto, cuando Videla, ¿no?, se convierte en el presidente de Argentina, en Sudamérica creo que en aquella época solamente había un país, no me recuerdo bien si era Venezuela u otro país un poquito más al norte en Sudamérica, que no tenía dictadura. El resto todos tenían dictaduras. Todos los países, excepto uno, tenía dictadura. Y comenzó lo que sí le llamaron la Operación Cóndor. Y esa Operación Cóndor era de que... Todas las dictaduras unían, ¿no? Tú en Argentina persigues a todos los refugiados de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, Chile. Yo en Chile persigo a los iguales, incluyendo Argentina, y en Perú. Entonces, comenzó esa Operación Cóndor y empezaron a desaparecer un montón de gente, un montón de personas. Y mi vieja, por el miedo de que fuese a ocurrir algo, porque estábamos mucho mejor económicamente, mi viejo tenía la fábrica asociada con un señor paraguayo, yo estudiaba a la vuelta de la esquina, incluso te digo más, llegué a jugar en las inferiores de Boca Juniors. ¿A poco? Y no me quería ir de Argentina. No sabes las puteadas que pegué. No, lloraba. En camino a subirme a la escalera del avión lloraba porque pensaba que se me estaba terminando la vida, güey.
Claro. Hoy en día en Boca Juniors se conoce como Casa Amarilla. Ok. Antes no, era otra cosa. Antes se llamaba La Candela, que quedaba en las afueras de Buenos Aires. Y ahí es donde estaban las inferiores, donde entrenaba el primer equipo, todo. Y yo iba a La Candela. Y ahí, cuando yo terminaba de hacer mis entrenamientos, me sentaba a la orilla para ver a los profesionales, el Loco Gatti, Pernía, Pancho Sá, Totti Beglio, Marito Sanabria, que es un gran amigo mío, ¿no? El Chino Benítez, Tarantini, El Conejo. Mouso, ¿no? Todos estos futbolistas, Feldman, Mastrangelo, ¿no? Y el Loco Gatti, lo dije, sí, el Loco Gatti también. Y yo me sentaba y yo los veía, entonces yo de chico, yo decía, yo quiero ser como este, y era Mario Sanabria. Porque mis otros ídolos ya era Mario Kempes y era Diego Armando Maradona, que yo lo vi debutar a Diego, ¿no? Y lo vi a Diego hacerle los 4 goles al Loco Gatti también, ¿no? En la cancha de Vélez Te va a hacer 4, ¿no? Sí, porque el Loco Gatti dijo, del gordito ese no me hace, me hace un gol. Bueno, entonces yo estaba viviendo todo eso. Un sueño, cabrón. Claro, jugaba fútbol, uno de mis compañeros de la escuela, Sebastián González, el gallego González, que él jugaba en Ferrocarril Oeste cuando estábamos en la escuela. El padre de él me quería llevar a mí a Ferrocarril Oeste, pero yo le decía, no, mi sueño es jugar en Boca, mi sueño es jugar en Boca, mi sueño es jugar en Boca. Bueno, el gallego termina siendo profesional y en un partido pues le da el título a San Lorenzo de Almagro. Okay. ¿No? Y yo, viviendo en Estados Unidos, viendo las noticias, ¿no? Y la gente que me llamaba a mí, el gallego la pasó bien, porque éramos buenos amigos y jugábamos fútbol en el barrio también y todo. Y uno alegre, ¿no? Pero también pensando por dentro, puta madre, ¿no? Si me hubiese quedado, ¿no? Pero en ese momento no teníamos familia. ¿Y cuándo te dice tu mamá nos vamos? ¿O tu papá? ¿Te acuerdas ese día o no? Sí, porque vinieron a donde vivíamos a la casa. ¿Los militares? No, vinieron gente de Naciones Unidas. Ah, ok. Nosotros llegamos a Argentina con pasaporte de Naciones Unidas. Y salimos de Argentina y llegamos a Estados Unidos con pasaporte celeste de Naciones Unidas. Ok. Refugiados internacionales, Refugiados, sí. Claro. Entonces había 2 personas, dos caballeros que vinieron. Y le dieron 3 opciones a mi mamá. Porque ella ya había llamado a las oficinas de Naciones Unidas para decir de que no se sentía bien, no se sentía segura, nerviosa, la familia. Y bueno, y fueron a la casa y le dijeron, tiene 3 opciones. Australia, Suecia o Estados Unidos. Nada, cuando le dijeron Estados Unidos a mi vieja, no, Estados Unidos, de una vez. ¿No? Ok. Y bueno, a la cuna del capitalismo. Y lo único que en ese momento, en aquella época, ya en el 77 se escuchaba el Cosmos. Lo único que se escuchaba en Sudamérica, el Cosmos. Porque estaba Pelé, Beckenbauer, estaban todos esos ahí, ¿no? Entonces decía, bueno, hay fútbol, pero no me quería ir, ¿no? O sea, no. ¿Y qué le dijiste a tu jefa, güey? No, que le iba a decir, ella la que mandaba. ¿Tu papá tampoco opinaba? No, mi papá no decía un carajo. Mi papá no decía un carajo. ¿De dónde ella diga? ¿No? Así que, o sea, aparte, y cuando salimos... Pues, era la matriarca de la casa. Sí, mi vieja era la que... ¿Se llevaron a tu abuelita o su abuelita quedó en Chile? No, mis abuelos fallecieron en Sudamérica. ¿Cuándo salieron? No. No. O sea, ellos sí se quedaron. Mis abuelos sí. Mis abuelos dijeron, pase lo que pase, este es mi país y no nos vamos. Okay, güey. Y ya se quedaron ahí en la casa donde vivíamos todos hasta el día que fallecieron. Ok. Y luego mi tío, el hermano de mi mamá, él sí terminó yéndose a Argentina meses después que nos fuimos nosotros. Él no se quiso venir a Estados Unidos, él se quedó en Argentina. Vamos a pasar por este oleaje a ver qué es. Y se quedó en Argentina y bueno, se quedó ahí, le fue muy bien, tuvo su negocio. Pero luego se fue a Estados Unidos también. Claro, mi mamá, nosotros como ya teníamos, después de un año, ya teníamos 2 años, creo que teníamos ya la nacionalidad de Estados Unidos, porque no podíamos tener pasaporte chileno. Porque todos los refugiados políticos, mientras estaba el gobierno de Pinochet,
todos los refugiados políticos pasaron creo que 10, 12 años, no podían tener, no les daban pasaporte. Ok. No les daban pasaporte chileno. O sea, que pasaron como 15 años y yo no había regresado a Chile. Fíjate que a principios de los 90s, no, como a mediados, mi familia, mi mamá y mi padrastro, le dimos asilo a una familia chilena. Sí. Un matrimonio y dos bebés. O era una niña y el otro estaba recién nacido, estaba embarazada. Pero sí, y terminaron yéndose a Canadá. Sí. Pasaron. Pero sucedieron dos, pues era una situación curiosa porque mi mamá de buena onda me dice, llévales esto al departamento que teníamos ahí para ellos. Y entonces llego con el producto y le digo, les manda cajeta a mi mamá. Oh. y se quedaron así y yo vi su cara, pero bueno, pero ya vieron que es, ya vieron que era dulce de leche, ¿no? Porque leche. Es una mala palabra, ¿no? Sí. En la vagina, ¿no? En la vagina. Sí. Pero bueno, y yo te digo, o sea, en aquella época fue difícil, claro. Especialmente porque llegamos nosotros a Estados Unidos sin saber ni pío de inglés. No mames. No hablábamos nada, hermano, nada. Pero llegamos bien, gracias a Dios. ¿A dónde llegaron? Naciones Unidas a nosotros nos ayudó mucho. Llegamos a Connecticut. ¿Por qué en Connecticut? Porque lo que pasa es que cada estado tiene que recibir. En Estados Unidos hay organizaciones humanitarias que reciben refugiados. Y en aquella época, pues, estas organizaciones como que seleccionaban familias. ¿No? Fuimos seleccionados y llegamos a Connecticut. No. En la ciudad de Bridgeport, Connecticut. Ok. Que queda 45 minutos de Bristol. De Bristol, Connecticut, digamos, por ahí. 40 ¿Está minutos. más cerca de Hartford o qué? No, está para el sur. Para el sur. Está yendo como ¿a Nueva York? El camino a Nueva York. Okay. Antes de llegar a Stanford. ¿No? Sí, está Bridgeport. Sí. Que está Bridgeport, Fairfield, Greenwich, Stanford está así para abajo. Que los pocos latinos son puertorriqueños, ¿no? Que hay en Connecticut, ¿no? Bueno, sí, éramos contados. No prácticamente los latinos. Llegamos y teníamos casa. Se les dieron casa. Teníamos residencia. Ya teníamos green card. Sí. Y el pasaporte de Naciones Unidas. Mi padre tenía trabajo ya. Sin hablar inglés, ¿no? Trabajó en una empresa que se llamaba Bryan Electric, donde hacían los refrigeradores, aires acondicionados y todo eso. Y él tenía un puesto ahí, y contento, porque a diferencia de lo que él ganaba en su fábrica de zapatos en Argentina, pues acá lo ganaba en una semana, con lo que ganaba ya en un mes. ¿No? Entonces, pues él contentísimo. No pagamos alquiler, creo que por un año entero. Luego ya... ¿Tienen ayuda de Welfare? No, era la agencia humanitaria la que había pagado el año entero el alquiler de la casa. Y era una casa que tenía 2 pisos, nosotros vivíamos en el primer piso, y en el segundo piso había una familia americana, gringa, ¿no? Y bueno, y con ellos, que nos entendíamos con gestos y apuntando, ¿no? O viendo, por ejemplo, los folletos del supermercado, ¿no? Ahí apuntados así, cosas, ¿no? Y así poquito a poco empezamos a aprender algunas palabras en inglés. El viaje fue directo de Buenos Aires a Nueva York. A Nueva York, directo. Directo. Y cuando llegaste al gran monstruo, no, o sea, ¿qué hiciste? Uno llega a Nueva York, o sea, te estoy hablando de los años 70. Y esa época, Nueva York era otra cosa de lo que es hoy en día. Era una ciudad mucho más peligrosa. Era la ciudad del crimen. Especialmente la 42. ¿No? En Times Square, lo que es la gente, especialmente la gente joven, que ve en televisión lo que es Times Square hoy en día. La droga, prostitución, asesinato, todo era Times Square y el Parque Central. Claro. Las grandes batallas de las pandillas pasaban ahí en el Parque Central. De hecho, hay una película de Pacino, de Needle Park se llama, el Parque de las Agujas. Claro. Bueno, y hay otra mucho más antes que salió por ahí en el creo que 78, 79. A ti que te gusta lo de ser pandillero. Sí.
Por lo que nos pagan. ¿no? Que se llama Warriors. Warriors, claro. Sí, Warriors, claro. Eso eran las pandillas de Nueva York. O sea, eso era Nueva York. Nosotros llegamos en esa época, ¿no? ¿Y se quedaron un ratito ahí en un hotel o algo? No, directamente con Érico. Eran un servicio de limusina. Ok. Cuando llegamos nos estaban esperando gente de Naciones Unidas. Y nos pusieron en una limusina donde habían otros pasajeros también. Era como una limusina. Era una camioneta, ¿no? Como una Suburban, pero más larga, doble Suburban. Okay. Y ahí habían otros pasajeros. Okay. ¿No? Inmigrantes también. Sí, entonces tenía 4 paradas antes de llegar a Bridgeport. No. Paró en Queens. De Queens paró en Norwalk. De Norwalk paró, creo que Stanford, y luego paró en otra ciudad por ahí que no me acuerdo. Y luego a Bridgeport. Y cuando llegamos a Bridgeport, por la estación de ellos, donde su terminal, era en la estación del tren de Bridgeport. Okay. ¿Nunca tomaste el tren de...? Sí. Bueno, sí, en la estación del tren, ahí llegaba la limusina. Me dejó en New Haven, me dejó la estación New del Haven, tren. claro, va de Nueva York hasta New Haven. Claro. Y bueno, nos dejaron ahí en la estación de Bridgeport, y ahí había otra camioneta esperándonos. También era gente de la agencia esta humanitaria, para llevarnos a la casa donde iba a ser nuestro hogar fue por 2 años. Por 2 años. Y de ahí nos mudamos a otro... En Connecticut. No ahí mismo, en la ciudad de Bridgeport, no, sino que nos mudamos. Ya mi padre estaba bien, económicamente estaba muy bien. Entonces él decidió, ¿saben qué? Muchas gracias por todo, ya tenemos la residencia, ¿no? Se lo agradecemos. Pero no es necesario que nos paguen más alquiler. Entonces mi viejo alquilaron un apartamento grande al otro, digamos, como a 20 minutos, pero en la misma ciudad, un poquito más al norte, una calle que se llama North Main Street. Y nos mudamos ahí. Y de ahí yo también me tuve que cambiar de escuela. Me fui a Central High School. Central High School. ¿La escuela en Chile cómo se llamaba? ¿La que ibas? Sara Gajardo. ¿Y la de Argentina? Coronel Suárez. Coronel Suárez, cabrón. Bueno, quedaba en la calle, mira, cuando llegamos a vivir, pero mira cómo ha sido la vida. En el barrio San Telmo hay muchas calles que tienen nombres de países. Entonces yo vivía en la calle Chacabuco. Entre Chile e Independencia. Sí, en la calle Chacabuco 747. Yo vivía en Chacabuco 747. Qué metafórico y paradójico, ¿no? Y acá... Esta es la calle Chile y aquí Independencia. Y la escuela quedaba a la vuelta de la esquina y la calle en la calle Independencia, Coronel Suárez. Así que... ¿Y tu jefa obtuvo chamba luego? Y sí, mi madre nunca trabajó mientras estábamos en Estados Unidos. En Chile ella tenía su trabajo, trabajaba en el laboratorio Chile. En Argentina no trabajó porque... Como nació mi hermana, y pues cuidaba de ella. Y ¿Nació ya en Argentina? Nació en Chile, pero terminó creciendo en Argentina. Y bueno, fue ama de casa. Se quedó cuidándonos a nosotros. Que nos cuidó bien. Sí. creo que sí. Muy bien. Estás como el... Ratón Macías, que decía, todo se lo debo a mi manager, a la Virgen de Guadalupe, todo se lo debes a tu jefa. En parte sí. O una parte. Yo creo que, a ver, le tengo que dar el 50% a mi mamá y el otro 50% a mi esposa. Yo creo que si no hubiese sido por mi esposa no estaríamos hoy hablando. ¿En serio? Después de tanto tiempo. Sí. ¿Por qué, hermano? No, mi señora fue la que siempre me apoyó en todo. ¿Ya eras tú comentarista? Y a tomar las decisiones. ¿Ya eras tú relator cuando la conociste a ella o la conociste antes de estar en esta industria? No, la conocí antes. ¿Antes? Sí, yo fui un pecador. Ella tenía 18 años y yo tenía 22 y nos casamos. Ya la cancha reglamentaria, dice. Ya la cancha era reglamentaria. Pero sí. ¿Cuánto tiempo tardas en aprender inglés? ¿Fue rápido? Año y medio. Año y medio, sí. Año y medio.
¿Y tu primera experiencia en la escuela, cabrón? Bueno, a ver, en aquella época eran pocas las escuelas que tenían lo que llamaban ESL, English as a Second Language. ¿No? Y entonces, English as a Second Language, ESL. Entonces, las clases, casi todas mis clases, eran en español y inglés. En aquella época. ¿En Connecticut? Sí, en Bridgeport, Connecticut. O sea, ¿las clases eran en español? Algunas de ellas sí, no todas. Por ejemplo, historia no. ¿No? ¿Y por qué eran en español? ¿Por la comunidad boricua que había o por qué eran en español? Sí, porque Bridgeport en aquella época había mucho puertorriqueño. Mucho puertorriqueño. Claro. Sí. Gracias a ellos y a amigos colombianos caleños, aprendí lo que es la salsa. No la salsa de espagueti, la salsa para bailar. Sí, me enamoré de la salsa. O sea, baila salsa, hermano. Sí. Qué bueno. Sí. Y bueno, pero... Entonces no fue tan impactante con la escuela cuando llegaste de que el idioma. A ver, de alguna forma creo que no, Álvaro, porque yo jugaba fútbol. Y era el diferente de la escuela. Habían un par de haitianos, un par de jamaiquinos, estaban los muchachos colombianos. Uno era más tronco que el otro, pero jugaban fútbol. Habían unos ecuatorianos y habían como 4 o 5 portugueses. Cabrón. Hicimos un muy buen equipo. Jugaban bien. Y bueno, y el resto eran americanos, ¿no? El técnico era el maestro de matemáticas, ¿no? ¿Gringo? Sí, gringo. Sí, que nos ponía a hacer ejercicio como si fuese fútbol americano. Pues ¿no? Una madriza, ¿no? O sea, nos mataba, ¿no? Pero teníamos un lindo grupo ahí. Éramos, te digo, para ser una ciudad donde se decía de que habían latinos, éramos limitados. ¿No? Pero sí la comunidad puertorriqueña sí era muy grande. ¿Eso era elementary school o high school? No, high school. Yo fui directamente a high school. A los 14 años. Boom, high school. Sí, porque middle school. Llegamos en septiembre, llegamos en septiembre. Empezaban clases. Y en noviembre yo ya cumplía 15. Y en septiembre ya comenzaban las clases. Cabrón. ¿Y de high school qué hiciste, papá? En high school, ¿Fuiste a college, fuiste a la universidad, te dedicaste a otra cosa? Yo lo que hice, por ejemplo... ¿No estudiaste nada? ¿Qué hiciste de tu vida? Yo después de la escuela secundaria, porque yo fui primero a una escuela secundaria, Basic High School, y cuando nos mudamos al otro lado de la ciudad, pasé a otro territorio escolar que era Central High School. Entonces terminé en Central High School, mis 4 años de escuela secundaria. Y de ahí yo lo que había recibido un par de becas, ofertas de becas para irme a jugar fútbol, todo pagado. Cuando digo todo pagado era alimentación, hospedaje, los libros, la educación, todo. Y el que a mí realmente me convenció fue LSU. Y bueno, me voy para allá, Baton Rouge, que era un mundo completamente diferente, ¿no? Luisiana. Sur. Porque New Orleans y Baton Rouge, ¿no? ¿Se parecen o no se parecen? No se parecen. No se parecen. Absolutamente nada. No, lo que pasa es que... New Orleans es turístico. Baton Rouge sí, New Orleans es turístico. Por sus fiestas. Claro. Y Baton Rouge es donde están todas las empresas del petróleo. ¿No? Entonces están todas las refinerías y todo esto. Y ahí está LSU. ¿Y la comunidad es de raza negra, afroamericana? La mayoría, mucho, sí. Pero digamos la parte estudiantil, mucho... Esos son los 80s, ¿no? Estoy hablando, sí, al comienzo de los 80. O sea, todavía había... Yo me gradué en 81 de escuela secundaria, o sea, en septiembre de 81... ya me había ido para Baton Rouge. O sea, ¿todavía había sesgos históricos esclavistas del sur o no? Sí, o sea... ¿Se sentía racismo, discriminación, tensión racial? Sí, se sentía mucho. O sea, aparte, hay una carretera, la Ruta 10, que cruza la carretera, la 10, cruza del este hasta Los Ángeles, pasa hasta por Las Vegas. ¿No? O sea, cruza, digamos... La Florida, Alabama... ¿De Atlántico a Pacífico? Sí, de un lado a otro. Todas las que terminan en ceros
Son este-oeste. En pares Ok. van de este a oeste. Ok. Y todas las que terminan en impares ¿Nones? Ajá. van de norte a sur. Para que aprendan. Ah, está bueno. Por la duda, si algún día te pierdes en la carretera. ¿Y qué estudias en LSU, güey? Yo había agarrado periodismo Ok. y comunicación. Ok. Esa es una de las cosas que para los jóvenes, en América Latina se estudia comunicación O periodismo. o periodismo. Claro, son pocas las que lo tienen juntos, Claro. sí. Entonces, allá en Estados Unidos es ambas. ¿Es journalism and mass media? Journalism and Communication. And communication. Sí. ok. ¿No? Entonces ahí aprende todo lo que tiene que ver con la comunicación y luego todo lo que tiene que ver con el periodismo, que es cómo escribir, o sea, La nota. el libreto, las notas, todo esto, a editar, Sí, sonido, sí, claro. todo. Vas aprendiendo lo que es un estudio de televisión, te empiezan a enseñar ¿Y por qué iluminación, decidiste esa carrera? todo. Yo no decidí, Chinga, te decidieron tu mamá. el técnico. ¿Qué te dijo? Está más fácil. Lo que pasa es que a los nuevos que llegábamos, Los becados, ok. el técnico nos recibía. Ok. Y decía, mira muchachos, yo sé que ustedes son muy buenos y que esto, que esto, otro, la universidad les paga todo, pero Ok. yo decido lo que ustedes estudian. Y porque los horarios de entrenamiento son estos, cabrón. Claro, claro, y por las clases. Y lo otro era de que no eran Compatibles con los horarios. difíciles cuando teníamos Ya. que viajar para jugar alrededor del país. Sí, no era math, physics. y No todo. era Sí. doctorado, cirujano, leyes, nada de eso, ¿no? O ¿Y sea, cómo se llamaba el coach que te dijo eso? ¿Ah? ¿Te acuerdas del nombre del coach? John Jefferson, JJ le decíamos. JJ, John Jefferson. Te dijo, usted estudia comunicación. O estudia Sí. periodismo y comunicación. Pero duré poco, un año y medio. Ok. Me fui. ¿Te fuiste de LSU? Me fui porque en Estados Unidos, si tú estudias con becas Ajá. y viene alguien y te ofrece un contrato profesional Ok. o por pago, Ajá. pues terminas perdiendo la beca y chao, gracias. ¿Solo porque te lo ofrezca? ¿O si lo aceptas? No, por ofrecerlo. Ah, solo por ofrecer. Pero, Sí. pero si tú no lo quieres, ¿por qué te van a joder? Pero si empiezas en aquella época, ya. las reglas en Ok. aquella época eran mucho más difíciles y fuertes que las que hay Pero hoy en empezaste día. a negociar. Empecé a negociar. Ahí es donde lo pierdes. Ok, ya. Claro. ¿Y quién llegó? En aquella época había fútbol rápido que lo consideraban como profesional, Ok. que era el Major Indoor Soccer League. Ok, me acuerdo. Y Tacoma Stars, Ok. de aquella época, pues el técnico era un británico y vino y dice, no, a mí me gusta cómo juegas, te he visto jugar, ¿no? Tienes una buena zurda, le pegas fuerte. ¿Es cierto que jugabas con el pelo largo como mullet? No. Sí, o sea, yo tenía el pelo como Kempes, como Ok. Maradona, como Mario Sanabria, porque era de ese estilo en aquella época. Claro. ¿No? Y aparte zurdo. O sea, sí crecía de arriba, pero lo dejaban crecer un poco más de abajo, Sí, ¿no? no, sí, paraba, pum, largo. Incluso mucha gente decía que tenía el pelo más lindo que mi esposa. Y aparte que soy zurdo. Ok. ¿no? Y entonces sí, el británico me dice, mira, No solo ideológico, sino de pie. sí. Y entonces el técnico dice, me gustaría que vinieras. Si te interesa, pues ahí me pone así más. $7,500 Al año. para que firmes. Ah, el bono de firma. Sí. El signing bonus, ok. Y yo le dije, tengo que llamar a casa. Ok. ¿Hasta cuándo me das? Me dice, hasta las 4 de la tarde del día de hoy. Ah, no. ¿Y qué hora eran? No, eran como las 10 de la mañana. Ah, ok. Le digo, 6 ok, horas. no te preocupes, voy a hacer la llamada ahora, espérame acá. Llamo a mi mamá, a mi viejo. Dice, eres hombre, grande, suficiente, tienes la edad para tomar decisiones, ¿qué es lo que más decides? Yo te digo, quédate en la universidad. Ok. Le digo, me van a dar tanto dinero de bono. Mi viejo creo que se ganaba eso en aquella época, creo que en 3, 4 meses. Ok. ¿No? Y a mí me lo estaba dando solamente por poner mi firma. Y bueno, me voy, decidí. Dije $7,500, ¿sabes qué? Se lo di a mi mamá y de ahí pues las cosas empezaron a mejorar un poco más. ¿No? Ok. Y me voy para Tacoma, ¿Dónde chingados está Tacoma? abajo de Seattle.
¡A la madre! ¿Hasta el noroeste? Sí, en el estado de Washington. ¿En el estado de Washington? Sí, sí. Ok. Tacoma. ¿Qué? Tacoma Stars. Ajá. Y me voy para allá y no jugaba, y no jugaba, y no jugaba. Estaba en el equipo y no jugaba, y no jugaba, y no jugaba. Creo que jugué 2 o 3 partidos nada más. Ok. De titular. Ok. Entraba 5 o 10 minutos. Lo que pasa el fútbol rápido no es lo mismo que jugar afuera. Sí. Especialmente con las paredes y pastos sintéticos, Ok. que no estaba acostumbrado. Claro. ¿No? Y me cambian. Me mandan para Canton. Canton, Ohio. Ohio. Oh, te están salando de la fama, ¿no? Canton. Lo único que había en aquel... No, ahora no sé cómo está, pero en aquella época era lo único. El Salón de la Fama. El Salón de la Fama y el estadio Arena ese donde Ok. jugábamos nosotros. Ok. ¿No? Canton Invaders. Invaders, los invasores, Canton ok. Invaders. Bueno, en esa liga jugaba Tatú. No sé si alguna vez lo Tatú. escuché. Tatú, brasilero que jugó, Ah, no. creo que en Rayados. No me suena Tatú, pero ok, lo investigamos. Tatú jugaba ahí. Creo Ok. que sí, un Tatú Ok. brasilero que había jugado. Había un equipo mexicano en una liga indoor, la raza Sí. de Monterrey, los mejores los 80, sí. Y bueno, Y luego a Canton. Canton, cabrón. No, man. ¿Cómo te El fue? frío, ¿no? Pero bueno. Y era pretemporada. Y digo, ya bueno, me voy a Conérico para estar con mi familia. Ok. No, listo, no hay problema, me dejaron ir. Me dice, pero cuídate. Ah, listo, no hay problema. Me voy a Conérico. Mis padres se habían divorciado. Ah, ok. Voy, me quedo con mi madre, mis 2 hermanas. Tengo una hermana que nació en Estados Unidos. Y bueno, de repente yo le decía, no quiero que nadie se entere que estoy acá. A tu mamá. Y a mis hermanas. Ok. O sea, nadie era tu papá. Eso Por te- el grupo, no Ah, era tus por amigos mí, de tu- era ya. por mis amigos, Ok. porque no quería que empezaran a llamarme para, ven a jugar, ¿cuándo vienes a jugar? Y qué. Dicho y hecho, cabrón. Les dijeron. Alguien le dijo, Tu hermana, tu mamá, alguien. Una de las 3 le dijo a alguien del entorno y terminó llamando. No, cabrón, que el fin de semana es la final de la Copa del Estado. Uf, suena muy bien. Y fuiste. No puedo jugar. No, tengo un contrato, yo no puedo jugar. Entonces me dicen, no, si no juegas un carajo. No, empiezan a meterte los amigos cosas en la cabeza. Digo, chica su madre. Voy, cabrón. Voy a jugar la final de la Copa del Estado. No tenía mis zapatos, me los prestaron. No, y yo siempre jugué con los 6 tapones. Ok. No jugaba con más. Ok. Con los viejos Pumas. Así, Sí, sí. como Hristo Stoichkov, como Ok, Maradona. ¿no? ok, claro. Siempre quise copiar Ok. a los buenos, pero Hristo vino después. Así que voy a jugar el partido. ¿Qué tal? Mira, No. Tú eres el del medio, cabrón. cuando me lesioné, Cuando te lesionaste. No sé si alcanzas a ver ahí. y en los que están al lado son 2 mundialistas. El crítico Ceballos, Ok. que está a mi derecha, Ajá. y a la izquierda, el Nene Cubillos. Ok. Que llegué a jugar con ellos varios partidos. Y entonces fuiste a la final. Fui a la final. Y te rompiste. Habían como, ponle, 2000 personas. Y te rompiste, cabrón. El arquero, yo jugaba de 10. El arquero nosotros sacó ¡pah! La pelota, yo en el medio, en el centro, en el círculo central. Ajá. Viene la pelota, la bajo con la zurda. La bajo así. Me doy vuelta. Y cuando me estoy dando vuelta, Ah, solito. Nadie te cayó, cabrón. nadie me tocó, nadie me pegó, nadie nada. Al darme vuelta, los tapones, digo yo le echo la culpa a los botines, a los zapatos. O sea, no a ti que tenías contrato. No, a mí que tenía... Bueno, ya. No, man. No hallaba qué hacer. No sabía cómo llamo. Ligamentos cruzados total. Me multaron. Regresé al año. Aquellas operaciones eran
No te sé cómo cortaban ahora. así larga y te abrían la rodilla De y luego ahí carnicero. trabajaban. De veterinario. Un año me demoré, regresé con más condición física que antes Ok. de lesionarme. Ok. Imagínate, me sentía que estaba más fuerte, que corría más, que era más rápido, Ok. pero en la cabeza no la tenía. Yo aguantaba la pelota y Sí, la no. soltaba. Ok. Escuchaba que alguien venía detrás a mi costado o ya miraba que alguien se acercaba, la soltaba. Tenía el miedo. Ok. Y en aquella época no había psicólogos deportivos como hay hoy en día que te ayudan a recuperarte de alguna forma, ¿no? Claro. Ah, por carajo, no juego más. ¿Y cuántos años tenías, cabrón? 20... Iba a cumplir 23. O sea, ya te habías casado, güey. Sí, ¿Dónde conoces a tu señora? en una cancha de fútbol. ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? Ahí cabrón? en Hartford. En Hartford, En Connecticut. Hartford. ¿Ella vivía ahí? Sí, ella vivía en la ciudad, se llama Manchester. Ok. Está al otro lado de Hartford. Ok. Mi vieja vivía en Hartford. Pero las canchas estaban en Hartford. Hija también de inmigrantes. O sea, ¿y De colombiana. cómo fueron a parar también a Lo que pasa es que cabrón? habían tres equipos de fútbol. Un equipo argentino, uno colombiano Ok. y uno peruano. Ok. Entonces, como yo la conocía a ella y mi suegro era el vicepresidente y el contador del equipo. Sí. ¿Eran refugiados políticos? No. Fueron por el sueño americano. Ya, ok. Nos conocimos ahí en la cancha, la vi por primera vez. Y luego el club hizo una fiesta esta fiesta de Halloween y todo eso. Y yo fui vestido, tenía un traje ninja. Oh, Lo que pasa es que yo, en mi juventud, Ajá. también practicaba Nunjitsu. oh, ok. Y eso me servía a mí para estar en las mejores condiciones físicas. Ok. Y tenía el traje negro Ok. de ninja. Entonces yo voy y de repente pues uno empieza a bailar con una chica aquí, una chica allá, que esto, otro, y de repente la vi, Ajá. la vi en la cancha, Ok. ¿no? Y la vi y empezamos a hablar y se enamoró de mí. Tú no, pero Y ella sí. eso que todavía no le mostraba la cara. Coño, cabrón, pero tenías tú que 20... ¿Ya tenía los 22 y ella 18? 22 años. O sea, de conocerla que se casaron, ¿cuándo, Pablo? 6 meses. 6 meses. Mierda, amor a primera vista, cabrón. O ya estabas cansado de dormir con frío, cabrón. También. Un poco. Era parte también de... Te retiras y ¿qué coños haces? Bueno, regreso a la universidad. Pero ya tienes que pagarla tú. Sí, no, ya... Carísima, ¿no? Lo bueno es que cuando yo me casé con Linney, jugaba fútbol en este equipo colombiano, ¿no? Yo era el único extranjero, Ok, chileno, y los demás todos colombianos. ok. Y el club era el Club América, Ok, cabrón. ¿no? Y bueno, teníamos Umbro, el primer equipo que patrocinó en Sudamérica, fue al América de Cali, de los años 80. Ok. Y ya sabes lo que pasaba en el América Sí, sí, de Cali claro. en los años 80. Era el de Pablo, ¿no? ¿Ah? El América No, Cali era de la otra familia. Ah, era de los de Cali, claro, Sí. claro. Sí. Y entonces, bueno, pasaron un montón de cosas y la gente que manejaba el club, ahí, pues Oh, acá te nos- tengo. nos pagaban algunos de nosotros. Ah, Entonces ok. yo, por Talacheros. partido, claro, y tenía mi trabajo, que Ok, trabajaba en el banco, ok. que se llamaba Connecticut National Bank. Ok. Y pues tenía un buen ingreso, ¿no? Ah, o sea, tú trabajabas en el banco, Ya cabrón. estaba trabajando en el banco, ¿sí? Ok, atendías a las personas, o sea... No, trabajaba en el área de préstamos comerciales. Ok, ¿no? cabrón. Ahí me agarré un trabajo, Ok, ahorraste. empecé a trabajar ahí, los domingos jugaba fútbol, entrenaba martes y jueves, Ok, ya. ¿no? Y el resto de la vida ya... ¿Y regresaste a la universidad? Y regresé a la universidad. ¿A poco a LSU poco. no? No. ¿A UConn? Primero fui Ok. a Manchester Community College, Ok. en la ciudad donde vivíamos. Sí. Ahí tomé, que es mucho menos costoso. Ok. Seguí tomando clases de periodismo y comunicación. Y luego ya hice cursos con la Universidad de Trinity. Y ya, terminé ahí.
Y entonces así, jugando fútbol y trabajando en el banco, pues pagabas todo lo podía demás. mantener a la familia porque ya ¿Ya tenías tus dos hijas, no? ya tenía las 2 hijas. Y no tenías ni 30 años, cabrón. Tenía, 20 algo, 29, 28. sí, Mónica nació en el 86 y Erika en el 87. Ok, cabrón. Como o sea, una detrás de otra, cabrón. No, seguro, ya para, Ni la para ni- quitarse el peso ese ya de encima. Ni la cuarentena guardaron, cabrón. Nada. No, sí que... y así. Y entonces, hermano, ¿cómo llegas a los medios después de... O sea, estás en el fútbol, ¿en qué banco era? ¿Bank of America o qué era? Connecticut National Bank. Con en el centro de National Hartford. Bank. Ok, cabrón. Sí. ¿Y cómo llegas a esta industria, hermano? Es bien raro, ¿no? Ajá. Mi madre, después que se divorció, comenzó a trabajar... Ya no se va bien con tu jefe. No. Ya estaba desgastada la Sí, relación. sí. Sí, ok. Y mi madre comenzó a trabajar en un canal local en Hartford. De Canal Telemundo. 13. ¿Era Telemundo o no? Un canal chiquito que solamente se veía en el estado de Connecticut. Ibas a Nueva York, no se veía. Ok, ¿no? cabrón. Ahí ibas a Massachusetts, no se veía. Ah, ok. Y entonces empezó a trabajar ahí en ventas, ¿no? Y terminó siendo como la gerenta general del departamento de ventas. Ok. Y en el 87, por ahí, Y 88. no tenía ninguna experiencia previa de ventas, ¿no? No. Ok. No, o sea... Pero chingona tu jefa, ¿no? Sí, se me empezó a meter, pero había comenzado a estudiar un poquito ok, de inglés. ok. Y aparte ella no era una mujer que tenía una educación muy alta, no, Ok. no se había graduado de escuela secundaria en claro, Chile. ok. Terminó sacando el La high school, el el college. certificado Ok, de escuela secundaria en Estados Unidos. ok. Imagínate. Y bueno, y ella empezó a trabajar ahí, de a poco, hasta que llegó a ser lo que fue. Y el dueño de ese canal, Lucio Russier, italiano. Italiano. Lucho Rusio. Lucio Russier. Era fanático del Napoli. Ok. En el 86, en la época De Diego. de Diego, Careca, los holandeses en el Milan, Platini en la Juventus. Y por esas cosas de la vida dice, voy a comprar el fútbol italiano para pasarlo aquí, En la repetidora de Telemundo. Sí. Ok. solo para el estado de Connecticut. Ok. ¿No? Hizo su negocio, se la compró a la RAI, Ok. ¿no? Para transmitirlo en español. Ah, no inició. Ok. Y entonces me dice, ¿Esto qué año era? 86. 86, ok. Y llamó a mi mamá. Dice, cuando conocí a tu hijo me dijo que periodismo, comunicación. Sí. ¿Podemos hablar con él? Pum. Me llama. Luis, mira, tengo esto y esto. Pero no tengo con qué pagarte todo. El canal recién estaba Empezado. comenzando. Pañales. ¿no? Sí, y aparte la RAI creo que se la termina regalando Los creo que derechos. los derechos. Y le digo, sí, bueno, vamos a darle, a ver qué. ¿No? Por lo que no nos pagan. Yo por lo menos sabía Ajá. de lo que era iluminación, sonido, Claro, sí. saber editar, Claro. cámaras y todo eso. Pero no había relatado un partido de fútbol. Ok, cabrón. Y en eso me empecé a preparar un poquito y empecé a escuchar a Tony Tirado. Ok. Es un relator peruano Peruano. que trabajaba para la cadena SIN, Spanish International Network. Era el Ok. canal 41 de Nueva York, Ok. que hoy es Univision. Ok. Y empecé a ver más o menos su forma, que esto, otro. Y bueno, y empiezo yo a relatar fútbol italiano. ¿Te acuerdas de tu primer partido o no? No me acuerdo. Ok. Aparte, como no me pagaban. No, y así estuve varios años. Ok, No. cabrón. ¿Iba sacando la alineación sobre la marcha de la transmisión? Sí, güey. Pues no había otra No manera, había, ¿no? no había absolutamente nada. Claro, güey. Y bueno, y ahí empiezo una vez a la semana, a veces solamente hacíamos 2 veces al mes, a veces un partido al mes, por esas cuestiones de los derechos. Y bueno,
Ya tenía mi trabajo, el club me pagaba lo que me pagaba. O sea, nosotros estábamos bien. Mi señora estaba trabajando con el estado con el estado de Connecticut, ¿no? Estábamos bien, bien. Económicamente estábamos bien. Y con el pasar del tiempo conocí a Lenny Colón. ¿Cómo? Lenny Colón era el director de talento de ESPN. De ESPN. Para Bueno, Latinoamérica. él trabajó en el Canal 13. Ah, ahí lo conociste. Ok. Y entonces, Boricua él, ¿no? Sí. Ok. Y él, en agosto de 1991, lo contrata ESPN. Yo no sabía absolutamente nada. De repente se desapareció y se fue. Ok. Y yo jugando un partido de fútbol en septiembre del 91, un domingo, de repente aparece mi mamá con mi esposa Linney. Rosa, mi mamá es Rosa. Rosa. Nunca le dije mamá. Ah. Mamá le decía a mi abuela. Ah, ok. Entonces apareció Rosa y Linney. Rosa Linney, ok. Y gritando, Luis y Luis, yo no tratando de no, yo, pendiente del partido. Me mandé tío, ¿qué pasó? ¿Qué urgencia hay? Me llamó Lenny a la casa. No había celulares, no teníamos Claro, celulares. claro. El que tenía, empezaron a salir en aquella época, el que tenía Los tabiques eran unos eran ladrillos. cuadrados así. Sí. Y le digo, no, pero después que termine el partido, dice que es urgente. No. Terminé el partido, me fui. Llegué a la casa, llamé a Lenny. Me dice, Luis, estoy en ESPN ahora trabajando y nos gustaría que vinieras mañana para hacerte una prueba. Y le digo, no me jodas, Lenny. ¿Qué carajo quiere ESPN conmigo? Así le dije. Yo no relato fútbol en inglés. Ok. Lo único que había era ESPN en inglés, Ok, claro. ¿no? Que nació en el 81, 10 años después, empezaron a inventarse otras cosas. El canal había crecido mucho, ¿no? No, en serio, no te puedo hablar por teléfono, decir todo, tienes que venir. Listo. Llamé al banco en la mañana, dije, No voy a puedo. venir más tarde, voy a venir más tarde después del mediodía. Aparte, como yo manejaba los préstamos comerciales, entonces pues, que aguanten. Que se esperen. Sí, Ajá. y entonces voy a Bristol, Connecticut. ¿De Hartford? ¿De dónde? De Hartford ahí son 30 sí, minutos. ok. Voy y ahí me está esperando Lenny ¿Era verano o invierno? en septiembre. Uf, empezaba. Y Buen ahí frito. nada, Sí. pero para nosotros no, ya no era nada. claro. Para nosotros no Sí. era nada. Pues ya me había acostumbrado yo también. Y me está esperando Lenny y me presenta a Bernard Stewart. Histórico Que luego vicepresidente. fue vicepresidente, luego terminó siendo presidente de diferentes divisiones que él mismo fue creando Ok. para la empresa. Ok. Y me lo presenta, todo va bien. Te queremos hacer una prueba. Sí, no hay problema. Partido de la Liga de Inglaterra. Y en esa época era el último año de la primera división de Inglaterra. Ok. ¿No? Porque en el 92 fue De la cuando comienza Premier. la Premier. Y me ponen un partido del Leeds United. Ok. Me meten en una cabina, asiento, me dan una alineación. Como era un partido viejo, ya la habían sacado. Claro. Empiezo a relatar. Como a los 10 minutos se abrió la puerta de la cabina. Y dije, que se jodió todo. ¿No? Y Bernard me dice, ¿cuándo puedes comenzar? Mierda. Y yo lo miro y digo, ¿comenzar qué? Y me empieza a explicar el proyecto de está en pañales, lo vamos a comenzar, andamos buscando unos talentos, necesitamos una persona que relate fútbol para que haga estos partidos de la Liga de Inglaterra. Y no tenemos a nadie, no conocemos a nadie. Y Lenny te sugirió tu nombre porque eres local Ok. y haces fútbol ya en español. Y le digo, bueno, ¿cuándo quieres que comience? Me dice, la próxima semana. Entonces los partidos eran
los domingos solamente. Ok. ¿No? Los derechos que habían eran solamente los domingos. Y eso era lunes, ¿no? Cuando tú fuiste fue claro, lunes, fue ¿no? lunes. Okay. Y entonces comencé la semana siguiente, ¿no? Trabajaba en el banco. Del banco de lunes, ponle 4 días a la semana me iba a Bristol, del banco a Bristol, para hacer programación que venían empaquetadas y nosotros le poníamos la voz en español. Carreras de caballo, monster trucks, los shows de perros esos que hacían, Sí. bolos, ¿no? Se empezó luego más tarde a hacer básquetbol universitario. Por ahí no había nada profesional todavía, todo era universitario y cosas empaquetadas de programas, ¿no? Me recuerdo bien que le digo, ¿y cuánto me vas a pagar? Si no estoy mal, eran $150, $125 por programa. O sea, por programa. O sea, ¿hicieras 1 o 2 en el día? Sí, 1 o 2 en el día. O sea, por día, Sí, por llamado. día. Ok, $150. Sí. E ibas que 4 veces. Y eran programas de media hora, no es que eran programas enlatados, largos. Sí, eran carreras de motociclismo. Yo me acuerdo del Monster Truck. De las lanchas, Sí. ¿no? O sea, competencia de lanchas, motocross, todo esto. Eran todo empaquetado. Y así comenzó el canal. O sea, y él nos decía, Álvaro Martín, que también fue el pionero, ¿no? Él y yo Saludos, Álvaro somos Martín. prácticamente los pioneros. O sea, no estaba al aire todavía el canal, ¿no? Nos comenzaba dentro de un mes. En un mes. ¿Y quién entonces llegaste? Sino que todo lo que estábamos haciendo... ¿Quiénes fueron los primeros en llegar? ¿Tú, Álvaro? De los pioneros, Sí. Álvaro Martín, Ajá. Clemson Smith Muñiz. Clemson Smith Muñiz, sí, ¿no? me acuerdo. Que Que era ahora lo que narra estamos los ahí. Jets, si mal no recuerdo. Sí. Estaba yo, y luego había una señora argentina, no me acuerdo su nombre. También había un periodista ecuatoriano que tampoco recuerdo su nombre. Duraron poco, por esas razones. Y luego, con el pasar de los meses, llegó Ricardo Ortiz. Luego más adelante llegó Ernesto Jerez, el vampiro. ¿No? Y ¿El vampiro por qué? Porque ahora no sé, pero chupaba de noche y dormía de día. ¿No? Saludos al buen Ernesto. Entonces todos éramos vampiros. Pero era el más era el conde Drácula. El mayor rango. Y así comenzamos todos a construir un monstruo, lo que es hoy en día ESPN en América Latina, ¿no? Así que yo orgulloso de que comenzamos haciendo transmisiones. Sí. Lo que hoy la gente, digamos, donde están los principales bases de Argentina, de ESPN, en Argentina, aunque sea en portugués, en Brasil y México, digamos, para América Latina, lo que se ve hoy en día, la joya de lo que es el canal, nosotros lo hacíamos en un tráiler. Era el mismo tráiler donde comenzó Chris Berman, Bob Lee, haciendo los partidos de fútbol americano. Las vacas sagradas, sí. Ese tráiler, ahí empezaron haciendo todo. Nosotros comenzamos a hacer las transmisiones para América Latina. No era completamente nada. No estaban en el campus. No, Bueno, el tráiler estaba en el campus. Al lado del edificio 1. Ahí estaba. O sea, estaba el edificio 1 y antes de entrar estaba el tráiler. Eso fue en 91, ¿no? 91. Yo en el 92 me dice un primo. Vivíamos en el mismo centro complejo de edificios en Plateros. Me dice, mi mamá acaba de alquilar Multivisión. Claro, México salía por el servicio de cable Multivisión. Sí, Multivisión. Y hay un canal de puros deportes. Le digo, no me estés jodiendo, ¿un canal de puros deportes? Sí, son puros deportes. ¿Cómo se llama? SPN. Le digo, ¡ah, cabrón! Le digo, pues sí, no sabían cómo pronunciar. SPN le decían. Me dice, mierda, quiero ir a ver esa madre. Caminamos los 5, 6, 7 minutos que nos llevaba de un edificio a otro.
Llegamos y prende. Eliminatorias para eliminatorias de Europa, cabrón. Sí, para el 92, sí. Y tú estabas narrando un partido de Holanda, cabrón. Sí. Porque la primera liga Ajá. que tuvimos fue contratada por 3-4 años, la primera vez que lo hace, es la liga holandesa. La liga holandesa. Y luego ya empecé a ir más seguido y tú narrabas al Corinthians de Branco, de Dunga. O sea, pasaban el fútbol, el Brasileirao, Sí. cabrón. Entonces ahí empiezo yo a ver ESPN. Ahí es la primera vez que yo te veo. 1992. Mira. Me acuerdo, cabrón. Sí, sí. Y bueno, yo tuve el privilegio también de alguna forma, por la experiencia que tenía, me imagino por el tema bancario, Bernard Stuart me hace como su mano derecha y luego Ok. empezamos a, él como no hablaba español, yo manejaba las adquisiciones de Derechos. América Latina. Ok. ¿No? Fui un montón de veces a Asunción para hablar con la gente de Conmebol. Las reuniones eran una maravilla. Lo que pasó en el FIFA Gate No era nada, no cabrón. era nada de lo Los que que- se hablaban en esa reunión. Los querían extorsionar o qué, cabrón. No, nosotros nos dan tanto, y si no. No, decían, no, lo que pasa es que era el primer canal Ajá, de deportes 24 horas claro. Del continente. del continente. Güey. Claro. Entonces, empresa gringa, no, estos tienen plata. Nah, si supieran Claro, claro. que los que tenían plata son los que estaban en No, el los del canal tráiler. en Estados Unidos, Sí, ¿no? sí, Los sí. que trabajaban en el edificio 1 y en el 2. Nosotros No, Trailer Division. teníamos un tráiler para hacer las transmisiones y un tráiler que lo utilizábamos como oficina. ¿Güey? Ok, ¿No? cabrón. Sí, entonces yo fui muchas veces también a Sudamérica, me tocó negociar con los grandes de la Conmebol, derechos, ¿Qué les compré, decían, güey? no, o sea, ¿Qué? el tema de distribución de dineros, Ok. cómo pagar, a quién y cómo se le pagaba. Y lo otro, por ejemplo, yo terminé con José Lázaro, era un señor argentino que trabajaba para Traffic do Brasil. Oh, claro, ¿No? claro. Y entonces él es el que vendía los derechos del fútbol sudamericano. Entonces, ¿Y si fueron comprando? compramos, por Ok. ejemplo, lo primero que nos vendieron fueron los highlights que compré de la Copa América de Ecuador, Ok. que fue el 93, 94, creo por ahí. Entonces, De la 93, sí. sí, Copa entonces lo primero que nosotros tuvimos de Sudamérica fue, no nos querían vender partidos, ¿no? Y eso más que le peleábamos nosotros, vamos por cable, Claro. ¿no? Ustedes se lo vendieron a la televisión, pero no entendían todavía el negocio, Ok. ¿no? No, lo tiene torneos sin competencia, televisión. O sea, no les vendían nada. Caracol. No, No les porque vendían nada. ya están vendidos. Ok. Pero no entendían el negocio Ok. como iba a venir luego. Ok. Y bueno, finalmente, pues, todos los highlights de la Copa América de Ecuador. Empecé a comprar highlights del fútbol chileno, del fútbol de Ecuador, el fútbol de Colombia, ¿no? De la Libertadores, de la Conmebol, de la Copa Conmebol que estaba. Y un día estaba en el teléfono, eran como los cuartos de final, el cuarto de final. El teléfono, Luis, sí, José Lázaro. ¿Cómo le va, José? ¿Todo bien? Sí. Hablé con mis socios y hay una posibilidad de venderle la final de la Conmebol para que lo hagan en vivo. Ok. Pero que la final, ¿qué? ¿Copa América, Libertadores? No, de la Conmebol. De la Conmebol. Copa Conmebol. Ah, Copa Conmebol, Sí. Copa Conmebol, Sí. ya. Entonces le dije, pero seguro, porque nosotros ya el canal había crecido un poco más Claro. y el cable tenía más distribución en la región, ¿no? Entonces digo, pero ¿qué va a ser torneos sin competencia? ¿No? O sea, los canales pesados de Sudamérica que ya tenían, no se preocupe, va a costar tanto. Ok, Bernat. ¿Ya salíamos, y ESPN ya salía todo el continente? Sí. Ya, ok. Ya se veía en Argentina, en Sí, Sudamérica, sí, ya, ok, sí, ok, sí. ok. Y bueno, termino comprando la Copa Conmebol, que juega Atlético Mineiro y Rosario Central, Ok. ¿no?
En Brasil le metieron 4 a Rosario, ¿no? Y en el partido de vuelta, Rosario Central le mete 4 y gana por penales. Tuvimos más rating nosotros, Ricardo Ortiz y yo, que hicimos ese partido. Tuvimos más rating nosotros que los canales nacionales de Argentina y Brasil. O sea, Globo, TIC, todos esos. Canal 13. Nos vieron más. Ahí fue cuando se empezaron a dar cuenta del negocio que tenía poder partir la torta, el bizcocho, ¿no? Para diferentes medios. Ya. Y desde ahí empieza ya ESPN. O sea, pero ustedes compraban los derechos y como ellos distribuían el dinero, el programa de ellos. Claro. Con los gringos usted no tenía ninguna bronca, ¿no? O sea, cuesta tanto y se los damos. Y ya como ellos se los repartieron. En aquella época era bronca 10 pesos, de ellos. Toma 20. Ok. No como ahora que vale 10 pesos, tiene 2.50. Ok, claro. Hoy en día. Cambió todo. Sí. Mierda, cabrón. Yo me acuerdo toda esa época, sí. hermano, toda esa época. ¿Cuántos años estuviste en ESPN? 15. 15, cabrón. 15. O sea, ya llevas más tiempo fuera que dentro. Claro, seguro que sí. Mucho más, porque fueron 9 años y medio en Fox. Ok. Casi 11 años en Univision. ¿Azteca? 2 años en TV Azteca. Ok. 4 torneos. Ok, 4 torneos. Sí. Hasta Super Bowl narraste, cabrón. Sí. Un día yo estaba regresando de una jornada de fútbol mexicano y de repente suena mi teléfono. ¿Te acuerdas que en aquella época eran los Nextel? Sí. El Nextel. Ting, ting. Mario San Román. Okay. Patrón, ¿qué quiere? Lo llamo por teléfono. Me dice, estoy muy molesto con usted. ¿Por qué? Porque nunca me dijo que había narrado fútbol americano. Yo había narrado fútbol americano, NFL y fútbol universitario en ESPN. Ok. También. Yo me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo. Y lo hacía con Benny Ricardo o a veces también con Álvaro Martín. Sí, me acuerdo. ¿no? O con el Vampiro Jerez. Ok. ¿no? Y básquetbol también lo hacía. O sea, todos los deportes los hicimos todos. Sí. Aunque luego nos especializamos en solamente una categoría. Y le digo, no, pero a mí me contrataron para hacer fútbol, no para hacer fútbol americano. Claro. Me dice, tiene pasaje reservado de mañana para que... Estoy llegando a Miami, no, para que se vaya a Phoenix. Mierda. No, New England y los Giants. Y le digo, pero, don Mario, y la gente, allá hay gente allá, ¿no? Me dice, usted no se preocupe, usted llegue y usted va a narrar Super Bowl. ¿Qué le iba a decir? ¿Que no? No, sí. Y llegué a Phoenix. La gente no estaba contenta, pero no era problema mío. Claro. Tenía como 20 mensajes en el teléfono, ¿no? De la gente que llevaba muchos años en el canal haciendo fútbol americano. Te mandaron mensajes. Sí, mensajes de voz, ¿no? Diciendo, no, que no deberías haber aceptado, ¿cómo vas a venir? Nosotros tenemos un grupo. ¿Quiénes narraban ahí? Enrique. Enrique y Pepe, ¿no? O Pepe ya había fallecido, no me acuerdo. No, o ya se había solo, ido a Fox, sí. Sí. Ya no estaba Era Pepe Enrique Espinosa. solo. Enrique. Sí. Enrique te mandó los mensajes. Sí. Ok. Que no deberías haber aceptado. No debería haber aceptado, cómo iba a ir, que iba a romper el equipo, que el equipo ya venía trabajando juntos. Pero Mario San Román lo hizo por una decisión comercial. No sé por dijo, qué. claro, dijo. No sé por qué. Queremos ganar rating, ¿no? Nunca Ok. me lo dijo. Ok. Nunca me lo dijo. Ok, cabrón. Y yo cuando llegué a Phoenix, prendí el teléfono y tenía todos esos mensajes. Y dije, no, lo primero que voy a hacer lo voy a buscar para... Claro. No. Lo encontré y le digo, mira, si tú tienes algún problema de que yo esté acá, el problema no es conmigo, el problema es con Mario San Román. Él es el que decidió que yo viniera. Así que yo creo que la persona que deberías haberle dejado todos esos mensajes debería haber sido Mario San Román. Ok. Y ya, listo, y ahí, chao, listo. Y ya, así, listo, nada más. No hubo No, rencillas, dije, nada. no, o sea, nada. Ok. Pero
Tengo mi camisa porque nos dieron una ¿Y cómo te fue la transmisión, güey? Bien. Sí. Pues yo ya sabía. Yo te escuché, me acuerdo. Yo sabía de fútbol americano. Sí. Me gusta el fútbol, aparte me gusta el fútbol americano. Lo había hecho en ESPN. Así que para mí no era nada nuevo. ¿Y qué es más difícil relatar para ti? Lo más difícil es que uno tenga que hacer una ofensiva y otra defensiva. Y otra una defensiva, ok. Sí. Okay. Eso es lo más difícil porque... Y estar cambiando cada rato. Porque normalmente haces el rol completo de narración, ¿no? ¿Cuál es tu proceso de preparación para un partido de fútbol? ¿Cómo lo preparas? ¿Cómo es tu proceso creativo de preparación? A ver, yo aprendí de la escuela de Berman. Ok, ¿no? Chris claro. Berman, Bob Lee. Ok. Escuela de alta preparación. Ellos fueron nuestros maestros. ¿Ah, sí interactuaban con ellos? Bueno. ¿O a la distancia los veían? A la distancia. Ok. ¿No? Pero con Chris Berman yo tuve muchas conversaciones, especialmente cuando empezamos a hacer fútbol americano. Ok. Yo le preguntaba a él, el tema de los apodos que empecé a poner, Sí. yo le preguntaba a Berman, porque Berman es el que empezó a ponerle apodos a los del fútbol americano, Ok. ¿no? Cuando hacía SportsCenter. Ok, sí. En esa época le ponía Porque apodos. relataba poco Berman, ¿no? Relataba poco, pero cuando se llama shows él. Cuando él hacía SportsCenter, todo lo del fútbol americano lo hacía él. O NFL Live, ¿no? NFL Live. Entonces él le ponía apodos a los futbolistas. Yo comencé a poner apodos porque ya había escuchado, pues si este lo hace, lo voy a hacer yo también. Claro. ¿No? Entonces, mi tarjeta de preparación o papel de preparación me lo enseñó Berman. ¿Viste? Es así, el de fútbol americano, lo que le llaman flip card. Ok, exacto. Que tiene las ofensivas y defensivas. ¿no? Que los entrenadores dan vuelta, ¿no? Ok. Entonces yo dije, carajo, me voy a inventar una yo para fútbol. Entonces, pues, la del fútbol americano es así, Ajá. y yo la hice al revés, así. Ok. Entonces, hice 2 canchas de fútbol, Ok. y puse... ¿Dos canchas o mitad y mitad para cada equipo? No, 2 canchas. Ok, 2 canchas. Okay. Entonces pongo, en la parte de arriba le puse árbitro, primer asistente, segundo asistente, ¿no? Luego puse acá, ponía liga, ciudad, talentos, cancha. Abajo ponía suplentes. Y en la parte de atrás ponía los nombres de los equipos, local, visitante, y de ahí ponía todas mis notas. Datos. De cada equipo. Datos e información. ¿No? Hoy en día es mucho más fácil por las redes, por la tecnología. En aquellos momentos, aquellos años cuando comenzamos, no teníamos que levantar el teléfono. Se hacía periodismo de verdad. Claro. Hoy en día, mira lo que salió en X, ¿no? Y ya todo el mundo, es todo repetitivo. Antes teníamos que levantar el teléfono, llamar a los equipos, pedir la alineación, llamar a las confederaciones, ¿no? Llamar a diferentes lugares para poder tener información. Y así empecé a crear algo que hoy en día yo me siento muy orgulloso porque muchachos jóvenes utilizan esa planilla. Yo se la vi a José Hernández. José Hernández, muchos de ellos de los que trabajaron conmigo en ESPN, en Fox, en Univision. Yo te conozco la primera vez en una taquería. ¿Acá? En Santa Mónica, en Tlalnepantla. Con Octavio Gallegos. Octavio. ¿Qué es la vida de Octavio? No sé. Octavio es productor de Fox Sports Deportes. De Fox Deportes, pues. Se fue, se regresó. Sí, se regresó. ¿Sabes cómo se vino para acá, no? ¿Cómo vino para acá? Sí. Sé cómo empezó su carrera. Con Prime Ticket. No, pero ¿cómo llegó a ESPN? ¿Cómo llegó a ESPN? No. Bueno, llegó a ESPN, todo lo más bien, y de repente dice, a lo mejor me voy para México. Cuando comenzó México en ESPN, él 2003. Sí, él se vino para acá. Esta versión empezó en 2003, porque había otras versiones de México, Sí, la versión ya porque es bien estructurada. De Multivisión pasó a PCTV. Sí. Y de PCTV pasó a Argos. Y el cabrón dejó su Volkswagen en mi casa. ¿De un Jet era? Sí, uno gris. Sí. Pasó un invierno, llegó el verano, ya iba a comenzar el próximo invierno y el Jet todavía estaba... Ya ni prendí esa madre, cabrón. Lo llamaba y le dice, cabrón, ¿pero qué lo vas a dejar aquí? Pues,
¿Qué hacemos? Yo tengo las llaves, cabrón, Claro. yo lo empiezo a utilizar. Claro. O si no, el motor ahí con el Se frío va a joder. y todo eso se va a joder. Y así. Luego se trajo el Jetta para acá, para México. Ok. Pero él te dijo, me voy a México, Me cabrón. voy a México. Ay, yo te Y conocí por él. Le dije, y él tenía dudas. Ok. Y yo le dije, no, vete, le digo, o sea, todo comienzo es bueno. Claro. Y le ponía el ejemplo de nosotros. O sea, comenzamos algo, ¿no? Y fíjate, hasta esa época lo que venía creciendo y lo que creció hasta hoy en día. Entonces, le dije, los riesgos son buenos, hermano. ¿Nunca has Claro. tenido miedo cada vez que has cambiado de compañía? No. No. Porque me entregan confianza y ellos confían en mi trabajo. De lo contrario, no me estarían llamando. Y por lo que nos han pagado, ¿no? Y por lo que nos pagan hoy en día, es mucho más que los 125 en 1991. Hermano, para ir finalizando, sé que hay muchas preguntas que te han hecho muchas veces, ¿no? De quién ha sido tu mejor pareja, con cómo te Vizca, Balado, que les mando un abrazo, saludos, esto y otro, pero ¿qué legado, cómo ves pues estos más de 30 años de carrera, casi ya para 40 años de carrera? ¿Cómo ves tu legado? Porque tácitamente, para los niños que vimos, adolescentes que vimos ESPN desde un principio, has sido y serás un referente, cabrón. Siempre, güey. O sea, la admiración y el cariño, siempre, siempre. ¿Cómo ves tus casi 40 años de carrera, cabrón? ¿Tu legado? ¿Qué? ¿Cómo lo ves a la Sabes distancia? que habría muchas cosas que podría decir, pero yo creo que mi legado es las puertas que le abría a muchos periodistas que hoy trabajan en medios de comunicaciones sin ningún interés. Ok, A muchos. ok. No, tú sabes muy bien que esta es una profesión jodida. Muy jodida. Los muchachos que quieren ser periodistas y trabajar en televisión no es lo que es. Hay que picar piedra mucho para poder tener un estatus, Mucha resistencia. pero también el ego, la energía negativa muchas veces, ¿no? La envidia es grande. Y si te ven que mientras más triunfas, más grande es todo eso. Entonces, yo creo que yo le he hecho muy bien a la profesión por esa simple razón de que sin ningún compromiso, la profesión en sí me ha ayudado a captar talento. Siempre has sido generoso. Siempre has sido Y generoso. ese talento hoy en día, pues, son triunfadores de la profesión. ¿Han sido agradecidos contigo los que has ayudado? ¿Todos? ¿O hay quienes dicen este güey? Nunca lo busqué, nunca lo he pedido y nunca Ok. lo he tirado en cara. Ok. Pero sí tengo que decir que Diego Balado y Eduardo Vizcayar siempre lo han hecho público, ¿no? Especialmente Vizca, Ok. ¿no? Don Vizca. Porque Vizca cuando llegó a ESPN venía como asistente de producción. Era fotógrafo en el Nos gráfico, ¿no? conocimos en un programa de televisión que se llamaba Latin Football Weekly. Ya me acuerdo, los Y él veía. trabajaba con Rodolfo, Ok, ¿no? sí. En producción. Sí. Y un día, pues, hablando, charlando, luego 2, 3, 4 veces de fútbol, me tocó a mí relatar un partido y alguien no vino y le dije a Nico, no, ponme a Vizca. Y no quiso. No, ponme a Vizca, si no, no lo hago. Ok. Y bueno, puso a Vizca. Y Vizca dejó de ser asistente de productor. Y Vizca es lo que hoy en día. Y esas son cosas que yo agradezco mucho, ¿no? O sea, de que si te abro la puerta, pues explota todo tu talento para que seas exitoso. Claro. Yo me acuerdo de una época, estaba Randall Álvarez. de Randall, Costa- bueno, Randall fue el cabrón que se enfermó, entonces menos mal que se enfermó Randall. Randall hacía fútbol holandés conmigo. ¿Y él se fue?
o y ya no siguió? O sea, tema Randall se regresó a Costa Rica. Él quiso regresarse. Creo que sí. Okay. No estoy bien. seguro de las razones, pero él se fue y terminó siendo director deportivo del Saprissa. Ah, ok. Sí, estuvo trabajando ahí, luego trabajó con la televisión local, luego tuvo unos problemas de salud. Okay. ¿No? Y bueno, pero él está de regreso en Costa Rica. Tus nietos, que obviamente ya nacieron allá, pues tus hijas nacieron allá, son... Sí. ¿Tus hijas tienen dimensión de lo que eres y has sido? No. Hasta que vinieron por primera vez a México. Ah, no tenían la idea de quién eras. No, o sea ella sabían lo que hacías, pero no esa dimensión. Te cuento algo. Claro, sí. En el equipo de fútbol, donde yo jugaba, antes de comenzar con el Canal 13, okay. Tengo dos compañeros que hoy en día son scouts. Okay. Son los jefes del departamento de scouts en Kansas City, equipo de la MLS. Y otro está en Nueva York. Y están metidos también en el fútbol de la MLS. Cuando pasaron los años, uno de ellos le digo, no sabes. ¿Qué? Voy a comenzar a trabajar en ESPN. No, colombiano. No joda usted, marica, que va a trabajar en ESPN, huevón. Usted, claro. Pues, que no, así con ese acento paisa. Y le digo, vas a ver. Y bueno, pasaron los años y en una entrega en los Latin Grammys, ¿no? En los Latin Grammys en Las Vegas, él estaba trabajando con Las Vegas Lights, cuando recién salió el club ese. ¿No? Y le mando un mensaje, voy con mi señora a Las Vegas para ver, y le conseguí también entradas, y fue él con su esposa, fui yo. Y él le contaba a mi señora, a Lina, y decían, no, cuando Luis nos decía a nosotros de que iba a trabajar en ESPN y que iba a relatar fútbol en ESPN y todo eso, nosotros nos cagábamos de risa, no le creíamos ni nada de eso. Y fíjate hoy dónde está Luis. ¿Y cuando tus hijas vinieron a México, qué pex? Fue cuando estuve en TV Azteca. Ok, y vieron la dimensión de lo que eras, cabrón. ¿Te acuerdas? Yo debuté en el partido Cruz Azul Chivas. Sí, con la Araña Azteca, Osvaldo Sánchez. Azteca, sí. Bueno, después de ese partido, o sea, fue mi primer partido y más allá de con toda la experiencia, pues igual la adrenalina. Y lo único que yo quería era salir del estadio y caminar. Entonces vino mi esposa y vinieron mis dos hijas. Y les digo yo, no nos vamos en taxi todavía, vamos a caminar de aquí a Insurgentes. Sí. ¿No? Y vamos a caminar, bueno, y vamos caminando y los autobuses que se estacionan ahí de gente que viene de fuera de la ciudad a ver a Cruz Azul, empezaron, Luis Omar, y empezaron a bajarse de los buses, hasta se tiraban, abrían la ventana, se tiraban, porque querían fotos y estar, y ahí mis hijas se dieron cuenta lo que su padre ha creado en América Latina. ¿Y qué te dijeron, cabrón? No, se les caía la lágrima porque no entendían. No lo dimensionaban. Primero pensaban de que nos van a atacar, ¿no? ¿Quién? No, decía, Daddy, no. No. Entonces, no, tranquila, le digo, tranquila. Son de mi banda. Decía. ¿Tus nietos entienden la dimensión de quién eres o están más alejados? Mi nieto sí, porque ya cuando ellos nacieron yo ya estaba haciendo televisión en Estados Unidos. En la televisión. Claro. No, ya estaba haciendo televisión en Estados Unidos, han viajado con nosotros, han ido a Colombia, han estado en Cancún, ¿no? Han estado en Chile. O sea, ellos sí saben, y como Lucas... a los 11 años Orlando City lo firmó y bueno, yo tengo muchas amistades en la MLS, los técnicos latinos especialmente, la gente de Inter Miami también. Entonces cuando vamos a los estadios y todo eso, pues ya están acostumbrados, cuando te piden una foto, un autógrafo, ellos ya saben, solitos se hacen un lado. Sí, se hacen un lado, pero no se quedan con la boca abierta, ya saben que el abuelo es el que relata fútbol.
Oye, hermano, llegas ahora a Telemundo de Play-by-Play number one. Es que para ser número uno son, creo que por gustos, Ok, ¿no? ok. O sea, pero llego a Telemundo Más de para- 20 años te ha tenido como el mismo grupo de administración, ¿no? Ya llegaste a Telemundo, ¿no? Sí, yo ya llevo ya ya sé. 2 meses, Dos casi meses. 3 meses Ok. en Telemundo. Eh, ¿Cómo te ha ido? Muy bien, Bien. muy bien. La administración de antes cambió mucho. Ok. Ya no Hay- está, ¿no? Hay gente nueva, sí, hay gente nueva que llegó en la administración. Joaquín Duro trabajó en Univisión. Yo estuve, creo que un año fue durante el Mundial de Brasil. El vicepresidente es Julio Sonino, que fue gerente general, vicepresidente de Gol TV, que Vizca y había hablado con él, y yo cuando me mudé a la Florida comencé a trabajar en Gol TV y él fue el que me contrató. Entonces ellos son los que hoy en día son, digamos, los altos mandatarios ahí del área de deportes de Telemundo. Han regresado a la BBT. Ok. Eso, Ya no existe más la MCN. ok, ¿no? ok. O la BBC. Ok. La BBT sigue viva. ¿Qué tan importante es trabajar en grupo, clan, familia? ¿Qué tan importante es trabajar en grupo? Siempre es importante. Siempre. Porque Sí, tú dices sí. la guerra de egos. Y en, Sí. en clan es mejor, ¿no? No, seguro. Yo siempre he dicho de que es mejor que trabajemos todos juntos para que brillemos todos, a que brille uno solo y se note eso en la pantalla. Yo creo que por eso Vizca, Diego y yo, como somos en televisión, como nos conoce la gente, somos más simples cuando estamos juntos. Ok. Nosotros pasamos mucho tiempo juntos, en familia, hacemos asados, pasamos fiestas juntos, Navidades, Año Nuevo, Thanksgivings, ¿no? Ya sea aquí o allá, pero casi siempre, casi todos los años estamos juntos. Que cuando estamos juntos hablamos de nuestro trabajo, no. Que hablamos de ¿Es mejor? fútbol, sí. Ok. Que nos peleamos y tenemos diferencias, sí. En todas las parejas, y si hay 3 siempre va a haber, van a haber diferencias. Ajá. Pero siempre nos lo hemos llevado con respeto. Ok. Y siempre nos hemos llevado con la afinación de que yo te quiero hacer mejor a ti. Y yo creo que Vizca, y siempre lo he dicho, Vizca y Diego a mí me han hecho mejor relator. Nadie sobrevive solo en esta industria. Nadie. 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 Y los éxitos son más de parejas, tríos, grupos, ¿no? No, seguro. O sea, lo que pasa es que si tú eres exitoso, todos somos exitosos. Claro. Y la empresa es exitosa. Porque de lo contrario dicen, ¿cómo que estos trabajan así? Y mira cómo trabajan estos otros. Mira cómo trabajan estos otros, ¿no? Y luego terminan apuntando a la empresa. Nadie sobrevive solo. Pareciera como un círculo. O sea, empiezas en Telemundo y ves. Digo, eres muy joven Y todavía. me voy a retirar en Telemundo. Ok. ¿Qué tal eso? Coño, cabrón. Empiezas en Telemundo y cierras el círculo en Telemundo. ¿Algún sueño? Todavía hay varios vivos, ¿no? Que me gustaría, después de la pandemia y hasta hace poquito, pues me preparé, me formé más. Ok. Tengo certificado de psicología deportiva a través de la Universidad de Barcelona. Bien. Tengo el certificado, el título de esta administración, gestión del deporte que hace la FIFA y el CIES, Ok. que la hice a través de la Universidad de San José de Costa Rica.
tengo varios certificados que realmente podrían ayudar a cambiar un poco el fútbol. Y no pierdo las esperanzas de algún día a lo mejor ser presidente del club o director deportivo de alguna institución. Perfecto. Mi querido Luis Omar, hermano, gracias por venir con nosotros. Con gusto, siempre. Sabe No que se te quiere estarías aquí mucho. si no te quisiéramos y te admiráramos. Igual. No, o sea, Porque a los enemigos ni agua les doy. gracias. Salud. Es tequila, por la Suscríbase al canal y gracias por estar con nosotros. Chao, chao.